Muy bien, y en Mamífero Digital, Sergio Machado. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido a Mamífero Digital. Muchas gracias, Adolfo. Primero, sorprendido por la invitación. Yo nunca me lo esperé. Había visto algunos de los programas, me encanta el estilo. Y estoy un poco de acuerdo con César Arribas. No sé qué hago aquí, pero me encanta. Mira, estás aquí porque yo empecé esto de Mamífero Digital un poco por hobby, sigue siendo hobby, creo, y me he dado la tarea de invitar a gente que me cae bien, gente que respeto, gente que admiro, gente que son algunos amigos míos, otros son amigos tuiteros, por ejemplo, como es tu caso. Y bueno, y que siempre he creído que, bueno, que puede existir una charla, una conversación interesante y estoy seguro que contigo va a ser así. Así será y la admiración es mutua. Twitter para mí ha sido una maravilla. Mm. Quizás haya gente que esté viendo esto y se extrañe, pero tanto tú como César como yo somos de los tuiteros originales, cuando Sí, realmente era una red social. Y es increíble que yo he desarrollado amistades con personas que no he visto físicamente, o sea, los he visto por aquí, los he visto en el Twitter, los he visto en mensaje directo y los considero amigos de toda la vida. Entonces, esto es maravilloso y de antemano, mira, súper agradecido de la oportunidad de estar aquí, de poder tener esta conversación. decía Miguel Arias cuando le preguntaba sobre el Twitter, porque Miguel es un intenso con el Twitter. Él con el Twitter yo creo que es como su segunda casa, siempre está ahí. Él decía, Twitter no existe, o sea, la gente tiene como una doble personalidad, la personalidad de Twitter y la personalidad real. Y muchas veces las redes sociales tienen esto de que la gente en Twitter es capaz de decir cosas que no sería capaz de decirlas frente a frente. Sin embargo, yo en Twitter, que soy un poco díscolo, quienes me conocen a mí saben que lo que yo digo en Twitter soy muy capaz de decirlo al frente también. Pero soy así, o sea, yo soy transparente. Y una de las cosas que me gusta y siempre me ha gustado de tu cuenta es que en eso nos parecemos. Muchas cosas no coincidimos, tú y yo, pero siempre tú has sido muy honesto, muy franco, y eso es algo que yo respeto muchísimo, ser franco en la vida. Twitter, ya lo has dicho, un poco lo que ha significado para ti, pero como periodista, como herramienta periodística, cómo ha sido Twitter desde que llegó para el ejercicio de tu profesión? Cuando comenzó todo esto de las redes sociales, por fortuna, yo estaba en una compañía muy innovadora, América Online, que básicamente nos forzaban a usar estas herramientas, algunos incluyéndome, y uno tiene que admitir sus equivocaciones, por favor. Nos poníamos rebeldes, pero ¿por qué yo voy a usar Facebook? ¿Por qué? ¿Qué es esto de Twitter? ¿A quién le importa que yo ponga ahí que estoy aquí o estoy allá? Finalmente, hubo un proceso de adaptación y en esa época fue cuando yo comencé a cubrir boxeo. Estamos hablando alrededor de 2005, 2006. Y entonces comencé a experimentar. Me iba a Las Vegas a cubrir una pelea y le tomaba fotos a todo. Así son los basureros en el hotel donde va a ser la pelea. Así es el piso en el MGM Grand de Las Vegas. Estoy dentro de un ascensor y imagínate, hoy con Instagram ya es otra cosa, pero ponía esos detalles y la gente empezó a engancharse de una manera tremenda. Empecé a maravillarme porque recuerdo cómo comenzamos nosotros a ver las cosas. Cuando pasaban las cosas vía satélite era por televisión nada más. Tenías que esperar al día siguiente que te llegara la reseña de los Mets o de los Yankees o del equipo que seas. Y esto era inmediato. Se ponía, estoy aquí en Las Vegas para la pelea de Bernard Hopkins y de la Hoya. Y de una vez la gente enganchándose. En ese sentido, en el sentido periodístico, eso para mí fue maravilloso, ¿no? Ahora que se ha desarrollado tanto todo y que se ha transformado de maneras positivas y bueno, lamentablemente también negativas, pero lo positivo es esa posibilidad de averiguar qué es lo que está pasando de inmediato. Claro, superó lo que en su momento era la radio, que era el medio más que ofrecía mayor inmediatez. Hoy en día
está en las redes sociales y yo diría específicamente en Twitter. Tú sabes que me estaba planteando, desde que tú me aceptaste la entrevista, yo he estado maquinando en mi mente cómo iba a ser esta conversación. Y el tema que creo que se va a llamar este podcast, este capítulo se va a llamar Hijo de Gato, Casa Ratón. Me quería dejar para el final el tema de José Machado, pero, pero hay que sacarlo, porque yo sé que tú quieres sacarlo, yo quiero sacarlo, y yo creo que José Machado merece que aquí hablemos un poquito de él. ¿Quién es José Machado? José Machado es mi papá, es el tipo de la casa, el que siempre estuvo ahí, aunque se tenía que ir durante largos meses a convertirse en Juan Bené y cubrir béisbol durante 6 meses desde antes de yo nacer. Mi papá fue a Nueva York en 1960, curioso por todo el tema del béisbol y del periodismo y de la ciudad como tal, y básicamente nunca se terminó de ir de Nueva York. Empezó a cubrir béisbol, pasaba las temporadas allá, luego iba a Caracas y luego lo mismo y luego lo mismo. Yo crecí en esa dualidad. eh, Básicamente cada verano nuestro, de mi hermano y mi mamá y yo, era en Nueva York. Conozco poco de Venezuela, nunca he puesto un pie en Sudamérica, porque todos los veranos eran en Nueva York. Ah, bueno, pero pregúntame por dónde nos metemos en Times Square para llegar a tal sitio, me lo sé de memoria. Porque bueno, mi papá estaba ahí, llegó y se enamoró del béisbol. Gran parte de mi infancia, de nuestra infancia, fue entre Shea Stadium y Yankee Stadium. Me doy cuenta ahora ya de adulto, digo, oye, qué infancia tan interesante, ¿no? Qué parte de la adolescencia tan interesante corriendo entre los estadios. Tengo fotos que ahora las veo y es una locura. Tengo una foto sentado al lado de Dave Winfield y para mí simplemente era, sí, era un ídolo, pero se nos hacía un poco natural. Entonces, sí, mi papá es José Machado, eh, y bueno, es papá, obviamente, y es una persona dentro de la casa, y luego, bueno, él tiene una actividad periodística que le ha generado una serie de polémicas. Juan Ben es un seudónimo que él se inventó en algún momento de su carrera, porque alguien le dijo, mira, José Machado es como muy común y no suena. Entonces él hacía un personaje de un llanerito en una época que hizo teatro, y el llanerito se llamaba Juan por Juan Bimba y Bené por Venezuela. Juan Bimba, para quienes no sepan, era como la caracterización del venezolano puro. Entonces le gustó tanto el seudónimo que se lo quedó. Entonces con eso empezó a escribir y bueno, y obviamente creó resonancia. ¿Es tan polémico José Machado como Juan Bené en casa? Mi papá no es fácil. José Machado no es fácil. Juan Bené, como muchos saben, tampoco lo es. Sin embargo, Tú no heredaste como tu papá lo de usar dos relojes. no, no, no. Ese sentido crítico, esa insistencia en que las cosas se hagan bien, Mm. eh, ese amor por la disciplina y tantas otras cosas que él nos inculcó. Yo voy a estar agradecido de por vida, obviamente. Soy quien soy gracias a esa formación. Mi papá es sumamente exigente. Hubo gente que trabajó con él durante años que hoy en día ocasionalmente me escriben a mí para agradecerme lo que hizo mi papá por ellos. Y yo le digo, bueno, pero a mi papá también le puedes escribir, no, es que ya lo hice, pero todos ustedes son parte de esa sociedad que existió. Entonces mi papá ayudó a formar a mucha gente. Hubo gente que no soportó los cánones de mi viejo y está bien, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero sí, una persona muy, muy exigente, con un sentido crítico tremendo. Ocasionalmente le busca la vuelta a las cosas para ver de por qué uno lo está haciendo y por qué él siente que no está de acuerdo, pero es un estudioso de todo y de nuevo, o sea, exigente, disciplinado y sí, o sea, no es un personaje fácil, pero cuando entiendes que quiere hacer bien, entonces se te facilita todo más, porque te exige, te exprime, es intenso, pero lo está haciendo porque quiere hacer un bien. Entonces, definitivamente,
hijo de gato caza ratón. La influencia de Juan Benet fue tan grande, esa infancia en Nueva York fue tan grande que fue lo que te llevó a graduarte de periodista. Sí, sí, definitivamente. Cuando yo estaba pensando qué estudiar, estaba muy confundido y creo que todos pasamos por ahí. Tengo un hijo de 17 años que está pasando por ahí y yo estaba, imagínate, entre ingeniería y diseño automotriz, veterinaria, teatro y artes escénicas en general. Y bueno, este tema de la comunicación social. Entre una cosa y la otra, me puse a revisar qué había hecho yo durante mi bachillerato, en qué me fue mejor, dónde recibía la mayor parte de retribución de los profesores y de mis amigos, compañeros de colegio, y todo tenía que ver con el tema de escribir, de leer, de analizar y de hablar. Por ahí fueron los tiros y bueno, tuve la suerte de haber podido entrar a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela y bueno, el resto es historia. Y sí, o sea, obviamente tiene muchísimo que ver la influencia de mi padre en eso. Adicionalmente, de la indudable influencia de Juan Benet, ¿quiénes son tus referentes en el mundo periodístico, específicamente en el periodismo deportivo? Ha variado luego, pero me voy a quedar en el principal mentor que tuve, alguien a quien le voy a estar eternamente agradecido porque marcó mi vida profesional y yo se lo he dicho a él y lo he dicho en muchas ocasiones con todo el respeto que merecen mis profesores universitarios. Giner García me enseñó más que cualquier profesor universitario que tuve. Fue mi jefe, mi primer jefe en el fondo editorial Cárdenas Lares. Allí me tocó compartir con profesionales extraordinarios como Iván González, Alexander Mendoza, Eder Díaz, Richard Gómez y otros, y disculpen si se me olvidan, pero Giner era el líder de ese grupo. Cosas tan básicas como la primera vez que me marcaron una nota con bolígrafo rojo y por qué tienes que poner 10 palabras en el mismo párrafo. Tú no te das cuenta que si tienes un exceso de gerundios, es una cosa que nadie la lee. ¿Cómo vas a poner 15 qué en un párrafo? O sea, cositas así. Y luego el sentido periodístico de Giner toda la vida ha sido impresionante, por eso está donde está. Nos mandaba a la batalla de una. O sea, mira, vete al estadio universitario porque vamos a sacar un semanario, béisbol a fondo, y a ti te toca cubrir a los Tiburones de La Guaira. Entonces aquí tienes tu credencial y te vas al estadio. Ahí hay un tipo que se llama Felipe Lira, que es prospecto de los Tigres de Detroit, y por ahí hay un Alex Cabrera, que posiblemente sea prospecto también, etcétera. Trabaja, dale. Y luego cuando tú traigas el material, vemos cómo lo armamos y obviamente él lo hacía para medir también las habilidades de cada quien y luego se organizaba todo. Entonces Giner García definitivamente es mi mentor referente. Además de que Giner, una persona a la que yo también respeto muchísimo por el trabajo que hace, yo lo he conocido a él más en su etapa de comentarista y sobre todo en Valencia siendo vinculado muy fuerte a los navegantes del Magallanes. Ojo, no soy de los navegantes del Magallanes y de eso después vamos a hablar. Hace una dupla extraordinaria con Carlito Feo. Carlito Feo y él, además de que son como compadres o son compadres, hacen una dupla extraordinaria, se conocen perfectamente los tiempos, el comentario, realmente hacen un trabajo maravilloso. Aparte que a mí me hace sumamente feliz porque los dos son tipazos. Sí. O sea, son gente buena de verdad. Entonces, que se junten esos dos, que aparte son al mismo nivel profesionalmente, es como que, o sea, se juntaron los mochos para rascarse. Ahora, fíjate, tú te gradúas de periodista, comunicador social en la Universidad Central de Venezuela y empiezas a ejercer periodismo. Y yo fui profesor un tiempo también de la Escuela de Comunicación Social, pero en Valencia, en la Universidad Arturo Michelena. Yo daba la cátedra de periodismo deportivo, pero era, entre otras cátedras que daba, pero el periodismo deportivo, habían estudiantes que entraban a estudiar periodismo porque lo que querían ser era periodistas deportivos y solamente veían una materia que se llamaba periodismo deportivo, dentro de la que tú tenías que darle impreso, radio, televisión y medios digitales.
en un semestre, que no son 6 meses, que son 4 semestres y algo, donde tienes que adicionalmente cubrir todas las fuentes, tienes adicionalmente que más o menos basarlo en béisbol, fútbol y baloncesto, que son los deportes, digamos, que en Venezuela son los más relevantes, pero que deportes hay muchos. Entonces, mi pregunta es, ¿el periodismo deportivo se aprende en la calle, Sergio, por lo menos en Venezuela? O cómo te fue a ti? Totalmente, totalmente. Por eso es que parte del agradecimiento eterno a Giner y al Fondo Editorial Cárdenas Lares, porque me mandaron al estadio de una vez. No hay otra manera de ejercer periodismo deportivo de verdad, si no es en la acción. Hay cosas que hoy en día uno ve en redes sociales y uno entiende que también el manejo de medios hoy en día, tristemente, no es el mismo que hace años, pero hay gente que le ha tocado, y a mí me ha tocado, ojo, hacer periodismo deportivo desde un escritorio. Yo no siento eso es periodismo deportivo, o sea, yo siento que eso es un editor de deportes que está sentado y es un editor, no es un reportero que tiene que recibir las notas, editarlas, montarlas. Eso es una parte, pero la esencia del tema de reportería se aprende yendo a la calle, yendo a las fuentes. Eso es incomparable. Bien que me hayas hecho la pregunta porque se conecta. Con Felipe Lira, por ejemplo, fue yo creo que mi primer entrevistado. Yo llegué ahí al dugout de los Tiburones y en esa época uno no tenía un celular. Entonces, tratando de acordarme de la cara de Felipe Lira, porque la había visto en Béisbol América y decía, pero estos a veces no se ven como se ven en el papel. Y de pronto estoy así y se cae un guante. Y yo veo el guante y leo Felipe Lira. Lo miro así y yo, me cayó, pero de fly al pitcher. Eso no te va a pasar en el escritorio. Yo, Felipe Lira. Y vi el guante, me acuerdo de los colores, creo que era un Rawlings. Y entonces ahí le dije, mira, se te cayó el guante. Muerto de la risa y dice, no, era para ver si tú estabas pendiente. Y ahí salió una entrevista de una vez. Y le dije, mira, qué casualidad, porque yo vengo a hablar contigo, y desde ese día Felipe fue siempre muy cordial conmigo y aparte me ayudaba a entrevistar a otros personajes dentro del equipo y dentro de los otros equipos. Entonces, esos privilegios nada más te van a pasar si vas a cubrir las cosas. Hay gente en redes sociales haciendo cosas interesantísimas. Hay una muchacha, y bueno, yo creo que se llama Roselix. Yo admiro el personaje, pero no me acuerdo muy bien del nombre porque yo soy medio desmemoriado. Ella está en España y a veces no le dan credenciales y se va a la puerta del estadio. Dice, hoy estoy cubriendo aquí el clásico, no me dieron credenciales, pero aquí afuera hay noticias también. Vamos a ver. Y se pasea por todo el estadio y eso es una maravilla. Eso es la esencia reportería. O sea, esa muchacha es periodista, pero de tuétano. Entonces, y sobre todo la gente joven, ¿no? Deberíamos tratar de hacer más de eso. Yo entiendo de nuevo que los jefes de medios a veces quieren que estés ahí porque por una serie de razones convenientes para ellos, pero quien pueda tener la oportunidad de salir, y más hoy en día con todas las herramientas, salgan, busquen. De hecho, me hiciste recordar las razones por que argumentó Álvaro Martín para dejar ESPN. Una de las razones fue precisamente porque no iba a narrar más los juegos de la NBA en los estadios, sino lo iba a hacer desde el cuartel general de ESPN. Y él le pareció que esa no era, y entiendo que lo ha dejado por eso, por lo menos esa es la versión pública. ¿Tú sabes qué me pasó a mí una vez en el dugout de los Navegantes del Magallanes? Cuando tenía mi programa de radio, íbamos a buscar entrevistas con la grabadora para sacarlas durante la semana. La sensación era que ese día había llegado Pablo Sandoval y yo estoy buscando a Pablo Sandoval y de repente sale Pablo Sandoval y le digo, Pablo, ¿te puedo hacer una entrevista? Tú sabes que Pablo Sandoval, yo no sé si tú lo conoces, pero Lo conozco personalmente, además. vale, él es un muy chalequeador. O sea, a él Sí. le gusta vacilarse a la gente, reírse, ¿no? Entonces me dice, yo no soy Pablo Sandoval, me dice. Yo no soy Pablo Sandoval. Yo le digo, Pablo, dame la entrevista. No tiene que ser ahorita, me la puedes dar después. Es que yo no soy Pablo. Yo soy el hermano de Pablo. Mm, Se me pare, no es que son calcados, no es que son iguales, pero sí, cuando tú los ves por separado, te podía pasar, te podía sí, sí, pasar. sí, Y me sí, pasó, y me pasó. sí, Pero totalmente.
Pero eso son cosas que pasan por lo que tú estás diciendo. En un escritorio tú jamás... Hoy en día yo lo tengo como una anécdota de un chasco que pasé, pero son cosas con las que tú aprendes también. Aprendes a conocer al entrevistado, a conocer su humor, sus tiempos y sobre todo a respetar los códigos. Recuerdo lo que te decía hace rato, yo no soy de los navegantes del Magallanes, yo soy de los Tigres de Aragua. Mi hermano trabajaba para el departamento de prensa de los navegantes del Magallanes. Y él me recuerdo que me dijo una vez, un poco así, porque él sabe cómo soy yo y es mi personalidad, a veces por sacar piedra a la gente, me dice, te voy a dar la credencial, me decía, pero no vayas a ir con una camisa de los Tigres de Aragua. Pues es que te matan, me decía. Y esa es la pregunta a la que iba a ir después. Cuando uno estudia periodismo y sobre todo quiere ser periodista deportivo, por lo general uno es fanático. ¿En qué momento, si es que murió el fanático de Sergio y nació el periodista? Me encanta la pregunta. Me encanta la pregunta porque hoy en día tengo pocas aficiones y las voy a mencionar después de la respuesta directa. Cuando yo empecé, era fanático de los Leones de Caracas. O sea, gorra, camisa y quedaba ronco haciendo el rugido de los leones y demás, etcétera. Cuando me tocó ir allá abajo, por cuestiones de la vida, sean las que sean, siempre con el equipo que me costaba más trabajar era con el Caracas. Había jugadores que le hacían cosas a los periodistas, yo estaba muy joven, muy novato, sal de aquí pavoso, una vez alguien desde el dogout echó amoníaco con agua y me cayó en el pantalón y era un rollo. Y ojo, que hubo gente ahí muy cordial conmigo, como Roger Cedeño, Bo Abreu, e inclusive Oscar Prieto Párraga, siempre me trataron muy bien, pero era el equipo con el que más me costaba trabajar. Y entonces ahí dije, bueno, y esto es de lo que yo era fanático. Yo estoy loco. Entonces ahí me empecé a desencantar. Entre una cosa y la otra, mi papá y yo hicimos un proyecto con Magallanes, que se llamó Magallanes TV. Fui a trabajar con Magallanes. La organización me pareció estupenda, estupenda. Yo no sé si hay no soy hoy en día, pero en aquella época no había una organización mejor que Navegantes del Magallanes. O sea, era de grandes ligas. Me trataron tan bien, me gustaba tanto el ambiente que me comencé a identificar con Magallanes, pero no era fanático nada. Simplemente yo decía, bueno, yo me tengo que identificar con la marca y me tengo que poner la camisa de la marca. Y aparte, o sea, trabajo aquí, me lo tengo que vivir, me lo tengo que gozar. El proyecto se acabó después de 2 años, 2 temporadas, y me quedé huérfano. Dije, bueno, ¿y ahora? Digo, ya en Caracas, ¿qué es? Ya Magallanes, ¿qué es? Y me puse a calcular. Yo iba al estadio cuando estaba libre o cuando terminaba mis pautas y me gustaba mucho la rumba y si vamos a tomar la cerveza y me la pasaba en la tribuna de La Guaira. Yo pasaba más tiempo en la tribuna de La Guaira, bailando con la samba, haciendo amistades de los tiburones. Yo toda la vida he sido de La Guaira y no me he dado cuenta. Entonces, cuando justo antes, y esto es, o sea, es una historia triste, pero bueno, al mismo tiempo bonita. Justo antes de que pasaran los deslaves en Vargas, meses antes, 2, 3 meses, fuimos a hacer una pauta en casa de Peruchito Padrón. Entrevistamos a Peruchito, entrevistamos a Marianne, su viuda, entrevistamos a la mamá, hicimos tomas de ellos con el hijo. Bueno, se suponía que íbamos a estar ahí 2 horas y terminamos estando como 6. Y comimos y no sé qué. Y Peruchito, mi hermano estaba allí también. Y Peruchito, entusiasmado con nosotros, vénganse a trabajar con La Guaira, que quiero modernizar la radio, quiero hacer cosas, tengo 1000 ideas, pero necesito ayuda. Y nos quedamos con eso. Y luego pasó lo que pasó. Entonces dije, marcado de por vida, o sea, más nunca soy de otro equipo, sino de La Guaira. Y ahí, o sea, a partir de ahí, y es La Guaira, así no ganen y así haya que esperar, porque el año que viene es el año, ¿no? Pero sí es La Guaira. El periodista Efraín Ruiz Pantin les tiene un chalequeo montado a Sí. los tiburones. Pero como digo una cosa, digo la otra. Si me tocara cubrir béisbol venezolano hoy en día, uno tiene que desligarse. Uno tiene que desligarse. O sea, no. A mí este periodismo de ahora, tendencioso y permitido, además, no me gusta. O sea, en España pasan cosas terribles con el fútbol. O sea, no puede ser que un medio sea un brazo mediático de un club. O sea, no. Y otros medios de otro club. A mí, ahí sí soy vieja guardia. Eso me parece terrible.
Si a mí me tocara cubrir aquí a los Mets y a los Yankees, que son los dos equipos que los que me gustan y les tengo cariño, a los primeros que los voy a criticar es a ellos. Y donde voy a tratar de ser más objetivo y buscar ser más objetivo es cuando los analice a ellos, cuando escriba o hable de ellos. Uno tiene sí que hacerse menos fanático cuando vas a cubrir la fuente. A mí me parece muy honesto cuando el periodista reconoce y admite que tiene un favorito. Porque Ujú. entonces, porque eso es respetar a la audiencia, ¿no? O sea, a ver, yo opino lo que opino y se respeta tu derecho a opinarlo, pero me estás diciendo de antemano es que yo tengo un sesgo, o sea, yo tengo una opinión, pero está basada en mi preferencia. Pero el periodismo en su base, uno debería ser el periodista, no sé si coincides, pero el periodista debería ser un poco el periodista deportivo, nada fanático ni aficionado, que al final somos seres humanos y como seres humanos lo tienes, pero lo que quiero decir es que el principio es que tú haces periodismo para todos y deberías presentar los hechos es para que quienes te están viendo, oyendo, leyendo, saquen sus propias conclusiones. Totalmente de acuerdo. Vivimos en un mundo donde extremarse parece ser la opción. Quienes estamos en el centro, entonces somos quienes más lo sufrimos. Y eso aplica al periodismo. Me encanta cuando alguien analiza las cosas desde el medio. Por ejemplo, los periodistas, la gente de medio, que uno sabe porque como bien tú dices, han expresado su admiración por cierta tendencia y son los primeros que la critican y la analizan y tratan de mejorarla. Y ahí deberíamos estar todos. Lamentablemente no lo estamos, tanto en lo político, tanto en lo deportivo. El tema ahora es extremarse y yo tengo la razón y tú no. Y se nos olvida a veces lo hermoso que es estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Es eso. Mientras más uno se coloque en el centro de las cosas, mejor las va a entender. Estando de acuerdo, no. Y eso me lleva a este punto. ¿Cuál es la diferencia para ti entre ser crítico y terco? Bueno, terco es como yo digo porque yo lo digo y porque sí. Ujú. Así tú tengas algo que lo refuta. Ser crítico es evaluar por qué Adolfo me está argumentando que este café no tiene leche normal, sino de almendras. Sí, pero yo creo que es leche normal. Y flexibilizarse y analizar, dice, oye, no, mira, Adolfo, resulta que sí, ahí está, ahí radica la diferencia. O sea, la terquedad es empeñarse en que tengo la razón porque tengo la razón y no voy a investigar, no voy a investigar en lo que hay de café. Sentido crítico es diferente. Yo creo que la palabra clave ahí es la flexibilización, ¿no? ¿Y qué es para ti el chauvinismo en el periodismo? Una cosa peligrosísima. Lo he vivido sobre todo a través del tema de mi padre, Claro, es que de para que allá si, voy, es que para allá voy. de que si vota o no vota por Omar Vizquel. Y ya que lo tocaste, precisamente por eso primero te pregunté sobre ser crítico y sobre ser terco. Y la siguiente pregunta es el chauvinismo. Y ya tú te lanzaste con Juan Bené. Y respóndeme, Juan Bené, ¿es crítico? ¿Es terco? ¿Y cuál es el problema con el chauvinismo? Cuando comenzó, y lo voy a responder a través de lo de Vizquel, que es de lo que la gente más habla, ¿no? Cuando empezó todo el tema de Vizquel, mi papá analizó todos los escenarios, en números, prominencia, en relevancia del jugador, en temas comparativos, y no le dio. Y así lo dejó saber, y así lo publicó, y así lo manifestó inicialmente a través de su voto, cosa que se ha mantenido. Ahí él fue crítico. Ahí él fue crítico porque no voy a votar por Omar Vizquel simplemente porque no me dan los valores. En esa época todavía mi papá mantenía una relación relativamente cordial con Omar. Se hablaban y no pasaba nada y era un voto más, un voto menos. Luego, cuando comienza toda la presión del tema, él no es que se vuelve terco, terco es para algunas otras cosas, pero con el tema de Vizquel no es terquedad, es simplemente, me pueden decir todo lo que me quieran decir, pero esto está planteado así desde el principio. Terco es con otras cosas, pero con este tema de Vizquel no lo es. El chauvinismo es que lamentablemente, y no es una cuestión solamente del venezolano, esto pasa
quizás en todos los países del mundo, que a veces creemos que porque nacemos y nos criamos en un lugar, ese lugar es el mejor del mundo y mi gente tiene que ser honrada porque sí, y Omar Vizquel es mejor que Ozzie Smith. Eh, no, o sea, no. Que Ozzie Smith salía más en las revistas y lo premiaban más y lo querían más porque nació en Estados Unidos. Omar Vizquel no. No, no, porque Luis Aparicio, mucho antes, fue lo que fue Ozzie Smith en su época. ¿Qué era ese personaje? Bueno, el que llevaban a todos los shows de televisión, el del que todo el mundo hablaba, el referente, el que aparecía en todas las portadas de las revistas. Vizquel fue extraordinario. Yo creo que si a mí me hubiese tocado votar, hubiese votado por él. Pero lo que pasa es que no es indiscutible. No es indiscutible. Entonces, otro error del chauvinismo. Ah, no, porque yo lo vi hacer esto y aquello en el estadio universitario. Es el estadio universitario. Eso no cuenta. Cuenta el estadio de los Indios de Cleveland, el de Seattle y Yankee Stadium y todos los demás. Entonces, porque en Venezuela no hubo ninguno mejor. Y si aquí a Grandes Ligas vienen a jugar, hay un jugador de Bahamas en los Marlins, hay un japonés en Anaheim, en Los Ángeles. Entonces, y lamentablemente, y ojo, porque, y creo que a ti te ha pasado también, estoy seguro, muchos aprendemos cuando salimos del país y cuando nos toca vivir en otras latitudes y vemos las cosas de afuera y dices, yo era así, yo era así. Yo te estoy describiendo un personaje por el que yo pasé y afortunadamente la vida me dio la oportunidad de superarme en ese sentido, pero yo era chauvinista, o sea, no, no hay mejores playas en el mundo que esta y no hay mejor cerveza en el mundo que esta. Son bellísimas, discutiblemente están entre las mejores, etcétera, etcétera. Pero eso de que somos los mejores porque somos los mejores y no he puesto un pie en ningún otro lugar, está mal. Está mal. Afortunadamente hoy en día la gente tiene más posibilidades de aprender, de conocer e incluso de salir del país. Entonces yo creo que eventualmente nos vamos a curar de todo esto. Pero sí, o sea, lo tenemos en el ADN y de nuevo no es una cuestión exclusiva del venezolano, creo que es una condición humana más que todo. Vale, ya me dijiste que Omar Vizquel hubiese votado por él. ¿Por Andrés Galarraga? No, Tú, no, no, tú. no, 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 jamás, jamás. Omar, No, no. Andrés, Bob Abreu. Andrés, Bob Abreu lo sigo estudiando casi que semanalmente. Mm. Eh, el tema con Bob Abreu, hay una cuestión de subjetividad ahí. No, no tengo los números aquí en la mano y sé que han sacado números impresionantes. Impresionantes. Mencionaste a Efraín Ruiz anteriormente. Yo digo a manera de chiste que él es medio amigo mío, pero no es porque tenga nada en contra, sino porque lamentablemente el tiempo no nos dio la oportunidad de forjar una amistad más grande, ¿no? Porque justo cuando nos estábamos conociendo bien y comenzar a tratar de hacer cosas juntos, cada quien se fue. Pero Efraín es un genio, entonces ha sacado unas cuestiones de Abreu que son muy convincentes. Yo creo que Abreu en el tema numérico está ahí, no es indiscutible tampoco, ojo, pero está ahí. El problema es que se llama el Salón de la Fama por algo. Ozzie Smith, volviendo al tema Vizquel, todo el mundo sabía quién era. ¿Qué te digo? Miguel Cabrera, cuando le toque, todo el mundo sabe quién es Miguel Cabrera. Cuando Abreu jugó, no. Lamentablemente para él, le hacía sombra a otros jugadores y no tuvo esa resonancia. Y el Salón de la Fama no es nada más números. Yo no sé si está bien o está mal, pero votan 400 y pico de personas por alguna razón y hay personas allí que toman en cuenta estas cosas, o sea, los intangibles. Si yo soy periodista en Milwaukee, ¿quién es Bob Abreu? Sí, yo me acuerdo que venía aquí de vez en cuando y metió dos dobles contra la pared, pero más allá de eso, prendía el Sports Center y no lo veía. Eso cuenta, de nuevo. Yo no estoy defendiendo ninguna posición. Te gusta el formato de votación del Hall de la Fama o en algún momento te vuelves así medio sabermétrico y dices, mira chico, es que vamos a establecer unos números y el que cumpla los números para adentro? Estoy inventando, ¿no? Pero eh, te gusta el formato del Salón de la Fama? ¿Lo has vivido de cerca con tu papá? Te voy a responder fácilmente. Me aterra ese escenario que planteaste. Entonces, bueno, ya pongamos no solamente umpires robots, ya que los jugadores sean robots también. Lo humano tiene que contar. Sí, si tú diste, sobre todo si eres lo que llaman aquí en inglés borderline, o sea, que estás en la frontera entre sí debe entrar y no debe entrar. Y no es el caso de Abreu, ojo, ojo.
pero fuiste un patán y mal compañero de equipo y la gente más bien estaba loca porque te fueras, pero aún así tuviste números borderline. De verdad merece entrar porque la sabermetría y todo lo demás y los números modernos dicen que sí. Para mí no. Para mí eso es aterrador. Que el Salón de la Fama, yo tengo un amigo a quien yo quiero muchísimo, Luis Rangel, tiene una posición interesante. Él dice, sí, pero es que quienes votamos no deberíamos ser jueces de la moral, ¿no? Mm. Ni, ni del carisma, ni esas cosas. Digo, está bien, esa es tu posición, pero entre los lineamientos hablan de lo que le aportas al equipo, de ética y de ciertos códigos intangibles, no son estadísticos que deben contar. Entonces Me viene a la mente Ty Cobb, por ejemplo. sí, sí. El tema con Ty Cobb es que, bueno, ya cuando pones números así, ¿por dónde lo vas a discutir, no? Pero no, yo no, es que entonces sería un aburrimiento, porque, bueno, ya, que no vote nadie, ¿para qué necesitamos 400 y pico de personas? Si Adolfo tuvo más de 300 averajes y dio más de 3.000 hits, no sé, no creo que sea suficiente. Vale, entonces, la sabermetría para ti, ¿qué ha Es sido? una, es una maravilla, es una maravilla. Y aparte que hay que estudiarlo todos los días, porque todos los días sale un valor nuevo que te explica otra cosa. Yo eso lo aprecio, lo uso, me pongo nerd a estudiarlo y a tratar de entender por qué exactamente estos valores me parece maravilloso. Lo que no me parece maravilloso, y hablamos de extremar las cosas de nuevo, es que de pronto haya equipos, periodistas, analistas que entonces nada más creen en eso. No, lo ideal y lo maravilloso es, dame un poquito del Word y lo voy a mezclar con el tema de que el equipo tiene 5 juegos en fila y no he cambiado el line-up. Bueno, y ganaste 6 y ganaste 7. Eso es una maravilla. Pero porque la analítica te dijo que tienes que sacar al pitcher en el sexto inning y resulta que está lanzando no hit con 70 picheos, ¿por qué lo vas a sacar? No, porque es que el valor analítico del no sé qué me dice que tengo que sacarlo. ¿Tú crees que juegos ganados y averaje del jugador al bate con la sabermetría han perdido importancia, relevancia? Hay quienes dicen que un pitcher realmente no gana juegos, los gana el equipo. El pitcher está en una posición defensiva y batear 300, que es un número muy respetable, no necesariamente significa que tengas un aporte importante para tu equipo. A lo mejor sí que te envasas y sí que das el hit, pero siempre lo das solo y el inning termina sin carreras. Entonces, hay otras estadísticas que hoy en día están como con más relevancia, pero la vieja escuela, la vieja guardia, sigue ponderando juegos ganados y averaje al bate como una todavía de los referentes más importantes para medir a los peloteros. ¿Tú cómo lo ves? Juegos ganados no lo valoro mucho hoy en día. No tiene que ver tanto con la sabermetría, en mi caso, por donde yo lo analizo. Tiene que ver más con un tema de modernización de los cuerpos de picheo. Sale un lanzador, tira 6 innings y deja el juego ganando 2-1. Ese pitcher se va, luego empatan, luego tal, y termina ganando el tercero del bullpen del equipo que iba perdiendo. Y de pronto ese tercero del bullpen que ha lanzado menos, tiene 3 juegos ganados y este abridor extraordinario tiene 2. Entonces por ahí no lo valoro mucho. Valoro quienes ganaban juegos hasta hace cierta cantidad de años, que se montaban ahí y lanzaban los 9 innings. Bueno, eso sí, eso sí. Sandy Alcántara era el último de ese estilo y digo era, ojalá que se recupere porque esta temporada no ha sido tan buena. Pero cada vez que se montaba ahí el año pasado, 8 o 9 innings, los ganados de Sandy Alcántara yo sí me los creo. Entonces así yo analizo esa estadística. Averaje es también un tema del béisbol más moderno. Esto es un béisbol que exige más poder, que se ha transformado en un juego, ha evolucionado, mejor dicho, en el sentido de que los bateadores que tengan mejor porcentaje de slugging, mejor OPS, que representan poder, y el OPS representa capacidad para envasarse sumado a poder, son mejores. Y yo estoy de acuerdo con eso,
pero claro, también las alineaciones están construidas de manera diferente. Que es una precisamente de las estadísticas donde Bo Abreu destaca, donde antes no se veían tanto estos números, pero que hoy en día con la sabermetría se están diciendo, hey, pero es que Bo Abreu siempre estaba en base, Bo Abreu siempre estaba aportándole al equipo, cosa que no se veía tan claramente antes. Sí, y dio una cantidad grandísima de dobles. Claro, cada doble sumas más slogging, sumas más OPS. Entonces, si hay uno junta esa cantidad de dobles y se la suman los honrones, entonces dices, aquí hay algo. Pero ojo, yo creo que batear 300 o más en grandes ligas es complicado y es admirable. Lo que está haciendo Luis Arraez de ser admirado. Jugadores así pueden tener valor en ciertas alineaciones. ¿Por qué? Porque si tú tienes 3 o 4 sluggers y tienes a uno como Arraez, siempre lo vas a conseguir en base y alguien te lo va a traer. Lo valoro todavía el averaje, pero de nuevo, afectado por todo este tema de que el poder ha subido. O sea, Uno de los jugadores que me hizo a mí empezar a reflexionar sobre todo esto fue precisamente Félix Hernández, porque cuando Félix Hernández tenía una cantidad de aperturas de calidad, pero que esas aperturas de calidad no correspondían necesariamente con los juegos ganados, ahí yo decía, creo que los juegos ganados se me están devaluando, no son tan relevantes como históricamente uno pensaba. Y esto me lleva a la otra pregunta. Este año hubo varios cambios importantes en reglas importantes en el béisbol. ¿Las asumiste con fe o estás todavía escéptico a ver cómo siguen evolucionando? las asumí con dudas, digamos 50-50. A mí lo del reloj de los pitchers, en principio me atraía, no me encantaba. Yo lo empecé a ver en ligas menores. Tengo la fortuna de que puedo ver aquí juegos de ligas menores. Y lo que sí me encanta es que eso va así, y ya lo veía en ligas menores. Y decía, bueno, pero 2 horas y 20 minutos y este juego se acabó. O sea, ¿será porque es ligas menores y tal? No, ya lo estamos viendo en grandes ligas. Esa parte me gusta. Me llama la atención el tema del cansancio extremo y las lesiones constantes y más frecuentes de los lanzadores. No sé si esté directamente ligado. Hay una narrativa y una discusión allí al respecto que no se va a saber hasta que se acabe la temporada, probablemente. Ni los analistas más exhaustivos de esto lo saben, lo hablan y lo discuten, pero ninguno llega a una conclusión. Hay algo, hay algo. Me parece que el año que viene, no sé si lo irán a hacer, pero también se está discutiendo, deberían darle la oportunidad a los lanzadores de tener al menos un tiempo, porque ahora lo tienen los bateadores y los lanzadores no. Tradicionalmente, el lanzador, cuando estaba desubicado, no consigo la zona de strike, tengo 3 envases sin out, ¿qué hago? Se salía un momento, pensaba, respiraba y luego entraba otra vez. Creo que es justo que se le dé un tiempo por bateador o por inning o por lo que sea a los lanzadores. Pero me gusta porque si mueve el juego más rápido. Había una parafernalia entre los bateadores y los mismos lanzadores. Me salgo, me acomodo, saludo a mi mamá, me vuelvo a meter y me vuelvo a salir, y eso no lo aguantaba nadie. Evidentemente esto está funcionando. Lo de las bases más grandes es el que menos me importó porque la diferencia no era tan grande, pero junto con el tema de los lanzadores, que no se pueden salir tanto a las bases, que haya más robos, a mí me encanta. Yo era un jugador normal. Yo jugué béisbol toda mi vida, hasta hace unos 10 años, y era un jugador normal, pero que le ponía un montón. Y yo soy aficionado del robo de base. Yo no corría rápido, pero robaba bases. Y entonces todo este juego con el reloj, el movimiento de los pitchers y tal, ha permitido que haya más robos de base. Yo creo que están robando Bueno, menos de lo que deberían. a los sabermétricos no les gustan los robos de base, por cierto. Dicen que no es muy eficiente. Pero es muy Mira, emocionante. totalmente, El latido del juego. claro. Y la otra regla, la de las posiciones en el campo, las posiciones defensivas extremas, ¿lo ves bien o lo ves mal? Te hablo de lo positivo primero. Permite que haya más acción, más jugadas espectaculares y un poco más de ofensiva. Eso es lo positivo. Lo negativo es, ¿para qué avanzamos tanto si luego vamos a regresar al inicio?
A mí me encantaba todo el tema de los shifts porque me parecía muy científico. Viene a batear, no sé, Joey Galo. Ah, no, este nunca la va a meter por tercera. Vámonos todos para acá. Y si Joey Galo era inteligente, le dejaba caer el bate y la metía por tercera. Ya los bateadores se estaban adaptando. Justo cuando se estaban comenzando a adaptar, que uno veía, ya Rizzo ya lo estaba haciendo. O sea, de pronto, que es un tipo que normalmente la ala por la derecha, pero ya de vez en cuando le estaba dejando caer el bate por tercera. Entonces, esa es la parte que no me gustó. Y digo, bueno, pero todo este avance, toda esta ciencia, toda esta cosa maravillosa, ah, no, devuélvete. Ya está como está y uno se lo disfruta, pero por eso no me gustó. Bueno, Sergio, se nos agota el tiempo, pero quería hacerte unas preguntas de color. En primer lugar, sobre el boxeo. ¿Cuál es la pelea que recuerdas con más emoción? No tengo el año y bueno, quienes estén viendo esto van y lo buscan fácil en BoxRec. Miguel Cotto contra Zab Judah en el Madison Square Garden en Nueva York, en la semana del desfile puertorriqueño. Miguel Cotto es de Puerto Rico, Zab Judah es de Brooklyn. Aparte, en las peleas preliminares, peleó un irlandés con mucha afición en Nueva York. Entonces ya cuando se van a montar Cotto y Judas, aquello estaba, pero ese sitio, Adolfo, esa es la intensidad más grande que yo he sentido en mi vida cubriendo un evento deportivo. A mí me entró una taquicardia, yo juraba que me iba a dar algo, yo decía, pero ¿qué es esto? Sí, me paré y veía así, y tenía un compañero que hoy en día es mi hermano de la vida puertorriqueño al lado, y Carlos me ve, me dice, ¿tú estás bien? Le digo, no sé. Me dice, respira porque esa es la emoción. Y yo, wow. O sea, era una cosa, es que es muy difícil de describir, una intensidad en ese lugar, una cosa grandiosa. Cotto ganó, fue una pelea extraordinaria con todo lo que puede tener una pelea de boxeo, momentos sucios, momentos feos, grandes golpes, Judas, un peleador que se fajó hasta lo último. Y sí, esa tiene que ser. O sea, Cotto Judas en el Madison. El boxeo, mira, cuando yo empecé a cubrir boxeo, yo decía que el boxeo no era deporte. Hay muchas cosas en el boxeo que sí son negativas y eso da para otro podcast, no vamos a entrar allí, pero el boxeo a mí me enseñó muchísimo, me enseñó a ser más flexible en qué voy a cubrir y qué no. Tristemente, yo lo que menos he cubierto en este país ha sido béisbol. Intencionalmente como que voy y me busco alguna excusa para cubrir, pero bueno, la carrera me puso en el boxeo y yo respeto de manera superlativa a los boxeadores. Son atletas y pasan por un entrenamiento y un sufrimiento para llegar a montarse allí, que es una cosa de admirar. Quien nunca lo ha visto no lo entiende. Me dijiste que cubriste Rusia o fuiste al Mundial de Rusia. Cuéntame un poquito cómo te fue. Tuve la fortuna de ir a Rusia 2 veces seguidas. Primero fui a Confederaciones y luego al Mundial, pero enfocándonos en el Mundial. Un país maravilloso, maravilloso. La gente rusa, el de la calle, es un ser humano extraordinario, que a veces nos sorprendíamos porque crecimos con las películas estadounidenses y la cosa, entonces al principio era un poco intimidante y decíamos, ¿cómo será esta gente? ¿Y serán de verdad así tan duros? Hubo momentos que hasta nos impresionaba que carecían de malicia. Soy gente buena, buena, buena. Nos trataron 5 estrellas, VIP a todos los lugares donde fuimos. Yo tuve la fortuna, junto con un compañero colombiano, cuando trabajaba en Telemundo, trabajábamos los dos en Telemundo, tuvimos la fortuna de seguir a Colombia durante todo el Mundial y fuimos a 9 ciudades. Desde un pueblo de 315.000 habitantes, Saransk, hasta San Petersburgo y Moscú, que son metrópolis sin absolutamente nada que envidiarle a ninguna metrópolis del mundo, son súper mega ciudades. El ruso es, este tipo de vivencias te desmontan tantas cosas. Nosotros conocimos gente que nos decía que su sueño era venir a Estados Unidos y conocer, que querían ir a Disney, que querían ir a Los Ángeles, que querían ir a Sudamérica. Entonces, o sea, el de la calle es como cualquier persona de cualquier país, pero gente muy buena y un país maravilloso con lugares hermosos. O sea, Moscú y San Petersburgo son lugares espectaculares. Nizhny Novgorod me dejó loco, pero una cosa, bueno, fueron 40 días allá, al menos aprendí como 5 o 6 palabras en ruso.
Seguro un par de groserías, ¿no? No, pero aprendí a decir salud, que es Nazdarovia. Sergio, ya para despedirnos, a todos esos colegas, muchos se han forjado una carrera con mucha hidalguía, respeto, se la han forjado a pulso, han entrado en algún momento en un punto de controversia con tu papá, no con José Machado, con Juan Bené. Tú eres periodista, tú eres su hijo, pero también eres colega de ellos. Algunos los conoces, algunos has estado cerca de ellos, incluso en la misma habitación. Este micrófono es tuyo. No sé si te provoca, si te apetece, si quieres decir algo sobre Juan Bené y el legado de lo que el periodismo de Juan Bené va a significar o significa ya para las generaciones de periodistas en Venezuela. Ustedes, y esto es hablándole a todos, ¿no? Ustedes pueden estar en desacuerdo con muchísimas cosas que Juan Bené ha hecho, dicho. Ustedes pueden identificar y estar convencidos de sus errores, como yo lo estoy. Yo no estoy de acuerdo con mi papá el 100% de las veces. Y así lo he manifestado, y así lo he escrito, y así lo pongo en mi Twitter. Ocasionalmente discutimos. Ocasionalmente yo le he indicado cuestiones que para mí no estuvieron bien, como el tema de lo de Galarraga, por ejemplo, que él insiste en que él no quiso identificar al jugador al cual se refería, pero bueno, la generalidad siente que era Galarraga a quien él se refería. Pueden estar en desacuerdo, pero lo que yo les recomiendo es que no dejen por fuera el legado, el trabajo durante décadas que ha hecho una persona que en 1960 se aventuró a irse a otro país por una curiosidad periodística, por un interés de informar, una persona que hizo cosas cuando nadie las hacía, que le dio una representación a Venezuela, le ha dado y le sigue dando, porque tiene 94 años y todavía se sienta todos los días a escribir, le ha dado una representación a Venezuela como pocos. A la gente que dice que mi papá odia a Venezuela es la cosa más equivocada que hay. Yo vi a mi papá llorar porque el país se estaba cayendo a pedazos y él perdía la oportunidad de irse a retirar y a morirse en paz en Caracas, donde nació y se crió, porque es de Sarría. Y nació allí en 1929 y ha visto toda la historia de nuestro país, desde lo más alto hasta lo más bajo. Entonces nadie me va a decir a mí, ni a él, ni al mundo, que Juan Bené no quiera Venezuela y que odia a los venezolanos. No, que no vote por Vizquel. Bueno, no vota por Vizquel y ya está, pero votó por Concepción. Y no solo votó por Concepción, sino que ahí sí hizo campaña para que Concepción llegara y lamentablemente no ha llegado. La gente que dice que hace campaña para que Vizquel no llegue, no ha hecho nada de eso. Él dice que todavía no sabe, pero lo más seguro es que si le da chance va a votar por Miguel Cabrera. Entonces, hay un legado, hay una historia, hay un tema de haber sido pionero que debería estudiarse también. Sopesando que no estés de acuerdo, que te parezca un viejo decrépito, que le tengo al viejo ese, pero búscate lo otro también. Yo no digo que lo quieras y que te enamores del personaje. No, pero valora lo positivo y trata de estar de acuerdo con estar en desacuerdo con él. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por compartirnos una charla aquí en Mamífero Digital. Tremendo. Cuando quieras, ojalá se repita y seguiré pendiente. Fíjate, no sé si es una barbaridad lo que voy a decir, pero yo no conocía a Miguel Arias. Yo no sé si es que me fui antes de que Miguel Arias fuese relevante o no estábamos en lo mismo, pero como dicen aquí en inglés, mind blowing. Fue el primero que vi y me quedé pegado. Vi todo el show. Luego vi a César Arriba, que es mi pana también de Twitter. Y nada, estoy enganchado y te deseo todo el éxito en esto, en la vida y en lo que hagas. Y de igual manera a cada uno que esté viendo esto. Un abrazo y paz y amor. Y salúdame a Juan. Con mucho gusto.